Saludos todos, bienvenidos nuevamente a nuestro segundo episodio de Revelación y Café. Muchas bendiciones. Y queremos, antes que nada, darle gracias por el apoyo de nuestro primer video y ese buen feedback que nos han dado. Muy eso bueno. le damos las gracias porque eso nos ayuda a nosotros y nos da esa gasolina para seguir llevando la palabra de Dios y estar al margen de su camino. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y ha sido un tema que yo sé que tanto como mi amigo Edgar, mi hermano y yo hemos sido edificados grandemente y hemos aprendido un montón de Dios. Y el tema de hoy es el siguiente. ¿Cuál es el tema de hoy, Edgar? No todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Fuerte el tema. No todos somos hijos de Dios. Y hoy vamos a estar trayendo el por qué no todos somos hijos de Dios basado a la Biblia, la palabra de Dios. Quiero traer la primera lectura que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Se encuentra en Ageo. Les recomiendo a todos que le den una lecturita a Ageo porque es un libro bien corto. Bien corto. Tiene más que 2 páginas nada más. Así que vamos a leer. En Ageo 5, la palabra de Dios lee como sigue. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y me marcó mucho cuando dice meditad bien sobre nuestros caminos. La palabra nuestros caminos se refiere a nuestros caminos, no los caminos de tu hermano, del vecino, de aquel pastor que tú crees que está haciendo las cosas mal, aquel que quiere cobrar por la palabra o lo que sea. Simplemente Dios quiere en este momento que meditemos en nuestros caminos, cómo nosotros tenemos nuestra relación con Dios y cómo Dios quiere que la tengamos para así nosotros ser llamados hijos de Dios. ¿Qué tienes en Gálatas? Edgar, cuéntame. Pues mira, ese versículo de que meditemos nuestros caminos es bien importante porque a veces andamos en nuestra vida, ¿verdad? Tanto ajetreo del trabajo, la familia. Los otros días, ayer fue el Día de los Padres, tantas ocupaciones que a veces tenemos que pasamos por alto nuestras acciones, pasamos por alto nuestras decisiones, pasamos por alto la manera que hablamos, pasamos por alto las cosas, por los caminos que estamos andando y no nos damos de cuenta que a veces no estamos en los caminos correctos. Decimos tener fe en Dios, pero no vivimos de acuerdo a esa fe que profesamos, ¿verdad? Gálatas 3, 26 y 27 dice, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Me gusta porque el título, Steven, dice que no todos somos hijos de Dios. Pero aquí en Gálatas me dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Toda la humanidad, Dios ama al mundo. Dios ama a la humanidad. Ahora, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Ahí vamos. Porque la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Y aquellos que tienen una fe muerta son aquellos que simplemente decimos, yo tengo fe en Dios, pero no vivo de acuerdo a esa fe que intento profesar. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados. ¿Cuál es el significado del bautismo, Steven? Morir al yo y que nazca una criatura nueva siguiendo al verdadero camino, que es el camino de nuestro Jesucristo Salvador. Romanos, creo que es Romano que lo dice, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, Cristo pero vive dice en después. ¿Qué dice después? Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Aleluya. Y quiero aprovechar que traíste Gálatas, porque tengo aquí Romanos 9:8 que dice, esto es, no los que son hijos según la carne,
son los hijos de Dios, sino que son hijos según la promesa contadas por sus descendientes. Y si vamos a Gálatas, ahí nos está hablando de la promesa De Abraham. de Abraham. Sí, dice el versículo 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, Wow. y herederos según la promesa. ¿Cuál fue la promesa que le dio Abraham? Que seremos multiplicados, que tendremos una descendencia bendecida. Nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Amén. Y no una fe, vuelvo y repito, no una fe que profesamos así, decirle y ya. No una fe como cargarlo como un uniforme. Hace poco estuve en nuestra iglesia hablando sobre la iglesia de la Odisea. Y una de las introducciones del mensaje que di fue que podemos ver un oficial, por ejemplo, un policía, donde ha sucedido, hemos visto oficial de tránsito que cargan con su uniforme, están trabajando y mientras están conduciendo lo puedes ver hablando por teléfono o haciendo un corte de pastelillo, lo que sea. ¿Y qué nos enseña eso? Que quizás ellos no están trabajando según el uniforme y la autoridad que ellos tienen. Nosotros decimos creer en Dios, tener fe en Dios, pero a veces no vivimos basado a esa fe. Nosotros somos somos creados por Dios, pero para ser llamados hijos de Dios tenemos que vivir basado a la misma fe. Voy a traer otro versículo de Romanos. Me gusta mucho Romanos. Romanos 8:14 nos dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Y muchas personas no saben lo que es ser guiado por el Espíritu, y ese es el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo consigo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo no va a guiarse solo. Él va a necesitar de una fe que no sea muerta. Una fe acompañada de obra. ¿Y qué obra Dios quiere que tú aprendas en este día de hoy? La obra del caminar con Dios. No solamente el creer. Tenemos que caminar con Dios. Voy a traer otro versículo. Yo soy mucho de traer versículos porque yo lo que quiero es que La palabra. ustedes se alimenten de la palabra. Yo tenía un pensamiento diferente al principio, cuando me congregaba y estaba en los caminos de Dios. Pero no fue hasta que yo me alimenté de la palabra que yo entendí muchas cosas que antes no entendía. Y es porque Dios nos da aquí nuestro manual de vida. Amén. Nuestro manual de vida. Y está en nosotros poder alimentarnos de él. Y yo lo pongo como un ejemplo terrenal, ¿verdad? Si tu padre te diera un libro y ya tu padre no estuviese hoy contigo, y antes del partir te diría, este es el libro que te dejo para que tú puedas seguir con tus caminos, para que seas un buen ser humano. Aquí está la llave para que tú venzas a la vida. ¿Usted lo leería? ¿Usted se alimentaría de ese libro? Qué lindo Dios. Pues mire, Dios se encargó de usar a más de, ¿cuántos? 40 escritores. Válgame Dios, yo no sé. Tantas personas. De tantos, de unas diferencias de años abismales, con diferentes lenguajes, y todos concuerdan a lo mismo. Y eso lo hace más que Dios, hermano. Y aquí está la respuesta a todo. Y quiero traer Santiago 2:19 que nos dice así. Recuerden que el tema es que no todos somos hijos de Dios. Y leí en Romanos que pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Este versículo me confrontó mucho, hermano. Y fue de mucha enseñanza para mí, que dice así. Tú crees que hay un solo Dios. Y en esto haces bien. Pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. Entonces, hermano, usted cree que por solo el creer, usted es hijo de Dios, cuando así los demonios creen y ellos tiemblan de miedo. Dios nos quiere confrontar y enseñar en este momento de que no solo el creer salva, no solo el creer nos da ese título de que todos somos hijos de Dios, porque si fuera así,
la vida fuera muy fácil. Tenemos que caminar bajo lo que Dios nos dicta y nos manda. Quiero que hagas una lectura que sé que la tienes, Edgar, que es en Mateo 16, si quieres Aquí lo buscarla. tenemos. Estaba leyendo eso mismo, mira. Sí, sí. Dice aquí en Mateo 16, 24, 25 y 26. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Mira qué contraste más curioso este. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Me llama la atención porque en esos tiempos el Imperio Romano ofrecía mucha riqueza, mucha economía, mucha seguridad social a quienes adoraban el emperador de Roma. Y eso es lo que posiblemente este mundo hoy te está ofreciendo. Te está ofreciendo riqueza, algún tipo de seguridad, pero nada de lo que nos puede ofrecer nos garantiza la vida eterna. Nosotros morimos y todo lo que nos puede ofrecer este mundo se queda aquí. Y así mismo pasó con Jesucristo cuando estaba en el desierto. Pero para eso vamos ahorita. Dice, el mundo nos ofrece una comodidad temporal, financiera, fama, lujos, pero todo eso se queda en este mundo. Te pregunto, ¿qué hay de tu alma? ¿Qué todos esos lujos y todas esas cosas que tú quieres alcanzar, puede hacer algo con tu alma? Echarla a perder. De nada sirve alcanzarlo todo lo que este mundo te ofrece si al final pierdes tu alma. Muchas veces pensamos que salvamos nuestra vida con los placeres que nos ofrece este mundo. Y mientras priorizamos lo pasajero, perdemos lo eterno. Oh. Mientras priorizamos, le damos prioridad a las cosas vanas, a las cosas que son pasajeras, perdemos la vida eterna. Se nos va de las manos. A veces acumulamos placeres, comodidad y un gran éxito financiero, pero la mentira es la forma de vivir una vida. Por la mentira es la forma de vivir una vida al máximo y así no sufrimos y no estamos aburridos. Esos placeres que son tan inmediatos, mientras que la disciplina, cuidado y entrega del alma requiere fe. No perdemos la salvación con una sola decisión. Escucha bien esto, Steven. No perdemos la salvación con una sola decisión, sino por la acumulación diaria de pequeñas decisiones que priorizamos los placeres y anestesiamos nuestra espiritualidad poco a poco. Y me gusta lo que estabas leyendo en Santiago, porque hablaba algo del espíritu. ¿Qué fue lo que leíste allá en Santiago? Eso era Romano. Romano, algo así. Que dice, pues, Romano 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y muchas veces las cosas de este mundo hace que apaguemos el mismo espíritu y no nos demos de cuenta lo que también leíste, que aún los demonios creen y tiemblan. Y a veces apagamos el espíritu a tal nivel en nuestra vida que no nos damos de cuenta cuando estamos pecando y no sentimos esa sensibilidad cuando el espíritu se entristece. Y es bien importante en este tiempo poder decir, creo en Dios y vivo como Dios me demanda. No solamente por creer, por decir, pues voy a la iglesia, me congrego los martes, los viernes, los domingos y ya. Sino que cuando estoy en mi casa, vivo como un hijo de Dios. Cuando estoy en mi trabajo, vivo como un hijo de Dios. Cuando estoy en la calle, la gente me ve y tiene que ver a Cristo. ¿Qué acciones son las que tú vives? ¿Cuál es la fe que tú profesas hoy? ¿Eres creación de Dios o eres hijo de Dios? Y es algo bien importante, y esto siempre lo vamos a traer, es que este mensaje no es solamente para las personas que se congregan o solamente para las personas que están apartadas. Es un mensaje que nos confronta a todos. A todos. Porque, como dije al principio de cuando empezamos el video, es que me confrontó y yo aprendí que
en todo momento, como dijo mi hermano Edgar hace ratito, tenemos que reflejar a Cristo. Y quería traer como ejemplo que muchas veces vemos los satanistas. Tú ves a esa persona y tú dices, es un satanista. Rápido lo identifican porque él se comporta como eso. ¿Y por qué no nos dicen a nosotros, eso es un hijo de Dios, eso es un cristiano? Y ahí que tenemos que trabajar, porque muchas veces el primer nombre que nos ponen es por lo que reflejamos. Y estamos llamados para reflejar a Cristo. Que nos vean en la calle y digan, wow, ese es un buen ser humano. Definitivamente, ese es un hijo de Dios. Amén. Eso es lo que quiere Dios, que aprendamos. Que tenemos que reflejarlo en todo momento. Porque a veces es difícil. Pero tenemos que ser humildes y reconocer que sin Cristo sería imposible. Pero ahí nosotros nos abrimos. Y ahí entonces viene la palabra que traímos ahorita, que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y ahí Cristo nos va a ayudar a reflejarlo. Ahí Cristo nos va a ayudar a amar como Él ama. Ahí Cristo nos va a ayudar a que si vemos algo malo, no tenemos que señalar, simplemente corregir con amor o simplemente ser un buen ejemplo, como lo hacía Cristo. Amén. Inclusive la misma Biblia dice, no paguéis mal con mal, sino que con el bien vence el mal. Y eso es un gran ejemplo de las acciones que podemos hacer nosotros que decimos ser hijos de Dios. A veces nos tropezamos con personas en la calle que, ¿verdad? Sin juzgar, pero, ¿verdad? Personas que no piensan lo que dicen, a veces nos hacen sentir humillados, a veces nos menosprecian, a veces nos pueden faltar el respeto. Ahora, tú como hijo de Dios, tú que reflejas a Cristo, tú que te congregas, tú que vives esa vida en fe, ¿cuál es la fe que realmente tú vives? ¿Qué va a pasar ahí en ese momento? ¿Tú vas a pagar mal por mal? ¿Te vas a dejar llevar por tus emociones? ¿O simplemente vas a vencer el mal con el bien? Qué linda esa palomita que nos pasó, ¿viste? A 60 iba. A 60 yo por ahí. Miren, hay muchas veces que yo he escuchado, y en mi pasado puede ser que también caí, y es que decimos mucho, Dios se las va a pagar. Tenga mucho cuidado, hermano, Sí. porque ahí usted está deseando el mal, aunque se lo deja a Dios. Posiblemente Dios está usando a esa persona para probar tu fe. Para probar, para moldearte. Sí. Porque muchas veces pedimos cosas y no nos damos cuenta de lo que pedimos, como hablábamos ahorita, antes de empezar el podcast. Y es que a veces nosotros le pedimos al Señor muchas cosas que no pensamos lo que conlleva el después de que Dios no nos dé. La responsabilidad. La responsabilidad compromiso. grande que requiere eso que uno tanto anhela. Por eso uno tiene que ser humilde y dejar que Dios se encargue de proveernos bajo nuestras necesidades. Amén. Mira, estaba pensando en este versículo de Mateo 16. Dice, si alguno quiere. Me gusta porque comienza diciendo, si alguno quiere. No es una obligación. Si alguno quiere seguir en pos de mí, o sea, de seguir a Jesús, si alguno quiere decir que tiene fe en Dios, que cree en Jesús, dice que de la manera que tú lo puedes hacer efectiva es negándote a ti mismo. ¿Y qué significa eso, Steven? Dice que día a día muera a su voluntad, a su ego, a los deseos egoístas, a la comodidad personal, a someter nuestra propia voluntad, controlando todo impulso dañino, desprendiéndonos del yo. No vivir para nosotros mismos, sino para Él. Wow. Cuando nosotros queremos opcionalmente, porque no es obligatorio, dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, una de las partes más fundamentales y claves en este verso es negándonos a nosotros mismos. Y el versículo que tú decías de Ageo es meditar sobre nuestros caminos. Yo te pregunto, tú que estás detrás de ese lente, tú que dices tener fe en Dios, tener fe en el Hijo de Dios,
Tú estás meditando tus caminos, te estás negando a ti mismo. En medio de tu caminar, de tus decisiones, estás muriendo a tu voluntad. Dice, tome su cruz y sígame, que significa cargar la cruz. Habla de morir al control de tu propia vida, aceptando que la voluntad de Dios está por encima de nuestros planes. Tomar la cruz tiene un costo muchas veces que enfrentamos el rechazo de aquellos quienes siguen el mundo. Me habla de un sacrificio personal día a día por mantenerse fiel a los principios del amor, la justicia y la verdad. Y me gusta mucho, vamos a quedarnos ahí un ratito porque dice, si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Saco el cantito donde dice, tome su cruz y sígame. ¿Qué nos quiere decir Dios ahí? Básicamente Dios nos dice que lo sigamos, pero con nuestras cargas y se las demos a Él. Porque no es lo mismo luchar solo que luchar con Dios. Y ahí es que viene a colación el sígame, porque Él reconoce que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero ¿qué nos dice? Que estemos tranquilos porque Él venció cada una de las aflicciones, de los pecados. Cuando Dios lo tentó, no, es Satanás, perdone. Y vemos que Él no quiere, Él no nos garantiza una vida sin problemas, sin aflicciones. Él reconoce de que aquí en el mundo vamos a tener aflicciones, pero Él quiere que estemos tranquilos, tengamos esa confianza y tengamos el Espíritu Santo en nosotros para que nos guíe y no nos dejemos abrumar por las cosas pasajeras que hablaste ahorita, Sí. por las cosas vanas. Así mismo es, ¿no? Y en esa parte, cuando podemos ver en Mateo capítulo 4, si no me equivoco, creo que está ahí, cuando Jesús es tentado, dice la Biblia que Él estuvo 40 días en el desierto. Y cuando tuvo hambre, entonces fue tentado. Y vemos la necesidad que tuvo Jesús, porque dice que tuvo hambre. Había una necesidad de comer. Era 100% Dios y 100% hombre. Y me llama la atención porque la primera tentación que le lanza Satanás dice, convierte estas piedras en pan. Y muchas veces Satanás, cuando tú necesitas algo, a veces Satanás te lo puede poner de frente y disfrazarlo como una necesidad. Y es ahí donde justificamos el pecado, mano. Y es ahí donde muchas veces caemos. Pero es que a mí me hace falta esto, es que yo necesito esto. Jesucristo le hacía falta comer en esos momentos. Pero le dijo y le contestó a Satanás, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de Dios. Y en una de las tentaciones, no sé si fue la segunda vez o la tercera vez, que lo mandó al pináculo del templo. Y esa parte me llama mucho la atención. Porque dice que si te lanzares de acá del pináculo del templo, te daré todos estos reinos. Y yo soy de las personas, Steven, que cuando estoy leyendo me hago una película en mi mente, una escena. Y eso me ayuda también para entender lo que estoy leyendo muchas veces. Creo que es algo muy esencial, ya que no vivimos en esas temporadas. Claro. Yo me imagino a Jesús, ¿verdad? En el pináculo del templo, en la parte más alta, poder mirar a toda esa ciudad que estaba. Posiblemente habían gente, esto soy yo acá, posiblemente habían gente mirándolos a ellos. Posiblemente podían decir, mira a Jesús allá arriba. Y no podían escuchar la conversación que había entre Jesús y Satanás. Y en esos momentos que Jesús está en el pináculo del templo, Él podía decir, bueno, yo soy el Hijo de Dios, yo sé que mi Padre no me va a abandonar, yo sé que mi Padre va a mandar a sus ángeles para que me guarden. Si yo me lanzo, el mundo va a poder ver que yo soy el Hijo de Dios. Pero ¿qué hubiese pasado, Steven? ¿Qué hubiese pasado si Él hubiese aceptado y hubiese hablado con esa verdad frente a Satanás? Porque una de las cosas que le decía a Satanás todo el tiempo, cuando lo iba a tentar, le decía, si eres hijo de Dios. Si eres. Y mira el tema de hoy. Wow. No todos somos hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, lánzate, porque la palabra dice también que mandará a sus ángeles para que te guarden.
Entonces, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiese aceptado esa oferta? Él hubiese quizás ganado los reinos de este mundo, qué sé yo, pero no hubiese existido este versículo en Mateo que dice, tome su cruz. Sí, amén. Porque el propósito de Jesús era llegar a la cruz, al madero. Negarse a sí mismo. Él crucificó su carne. Y con ese ejemplo nos enseñó crucificar nosotros la nuestra. Si él se hubiese dejado vencer por esa oferta que le estaba lanzando Satanás, en esos momentos estaba abordando al propósito. El mundo iba a conocer que era el Hijo de Dios porque iba a haber esa manifestación donde los ángeles lo iban a guardar. Pero después de ahí, ¿qué hubiese pasado? No iba a poder vencer ni la muerte, porque al contrario, el Satanás, que era rey de la muerte, vamos a decirlo así, Sí, tenía porque llave nos lleva al pecado y el pecado nos lleva a la muerte. a la muerte. Pero Jesús fue más allá. Yo no me voy a dejar vencer por ti, porque yo conozco mi propósito. Y yo sé cuál es mi propósito, y es llegar al madero. Y no solamente llegar al madero y crucificar mi carne, es que el tercer día yo resucité. Y nosotros vamos a nacer de nuevo en una nueva vida en Cristo cuando crucifiquemos nuestra carne. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas las crucifiqué. Fuimos bautizados, como lo dice en Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados, todos los que habéis dejado la vieja criatura, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. De Cristo estáis revestidos. Tú te puedes imaginar cómo tus vestiduras pudieron haber sido manchadas, arrugadas, y nosotros al conocer a Cristo nos limpió con su sangre. Nos vistió con vestiduras nuevas. Y a veces nosotros, Steven, pensamos, ¿verdad? Y la religión muchas veces ha inculcado esto erróneamente, donde nosotros nos vamos a salvar por nuestras obras. Nuestras obras hacen que nos mantengamos en esa salvación. Pero la fe en Cristo, en el sacrificio, porque dice Juan 3:16, porque de tal manera vino, Dios amó al mundo que trajo a su Hijo unigénito para que todo en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la fe sin obra es muerta. Muerta. Una fe que solamente es para congregarte, para decir que creo en Dios. Es como el policía que hacía infracciones de la ley, que por más que tenía un uniforme, no vivía bajo ese uniforme. Y la fe no es simplemente un uniforme de decir, yo creo soy cristiano y me congrego. Quiero aprovechar que diste ese ejemplo y para que ustedes vean que es bien importante que Satanás le dijo, escrito está, cuando en una de las tentaciones. Y es bien importante el por qué cuando hablamos de un hijo de Dios y volvemos a Romanos que dice guiados por el Espíritu de Dios, es ahí cuando uno necesita la guía del Espíritu Santo. Porque créame que la persona que más se sabe la Biblia es Satanás. Se sabe la Biblia de cabo a cabo y muchas veces él mismo va a utilizar la Escritura para manipularte, para alterar los hechos que tú hagas en ese momento, para quebrantar tu llamado. Porque como estaba explicando mi hermano Edgar, fácilmente Jesucristo podía tirarse. Era 100% hombre y 100% Dios. Él podía volar. Pero ¿qué iba a pasar después de eso? Su llamado iba a ser quebrantado. Porque Dios, su propósito, Dios no quería enviar a su Hijo unigénito para que Él se fuera a la cima. Para demostrarle a Satanás que era el Hijo de Dios. Era el mundo. Demostrarle de que mira, Satanás, tú no eres nadie. Yo me voy a tirar, yo vuelo por ahí, convierto estas piedras en pan, yo me las como y aún así sigo mi llamado. Por eso es bien importante tener el discernimiento como hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Vemos que todo está entrelazado uno a la otra. Uh-huh. Versículos diferentes, ejemplos diferentes. Dios nos llama a lo mismo. Voy a hacer una lectura también que voy a aprovechar. Que el mismo Jesucristo dijo,
no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ese versículo nos confronta. Matador. Nos confronta fuertemente. Sino el que haga la voluntad de mi Padre, Jehová, que está en los cielos. Como hijos de Dios tenemos que hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de nuestra carne, no la voluntad de nuestros placeres, no la voluntad de nuestra sabiduría. No dejar que el enemigo nos tiente y porque nos recite y nos dé estas pruebas y según nosotros, bajo nuestra sabiduría, yo puedo hacer eso, yo puedo probar eso, yo puedo hacer todas estas acciones porque soy hijo de Dios. Porque tengo libre albedrío. Porque tengo libre albedrío y porque escrito está que por la fe vamos a ser salvados. Y ahí es que caemos en el que no por obra, no por el creer, somos salvos. No somos hijos de Dios solamente por el decir, Jesús, hay un Dios allá arriba, Jesucristo vino, resucitó, alábalo si puede, gritar aleluya 3 días a la semana, vestirse con gabán y chaqueta, y ya usted es salvo. No, hermano, hay que indagar y dejarse llevar por el Espíritu y que no sea uno caminando. Dice aquí, ser llamados hijos de Dios no se logra por nuestras obras intentando cumplir todos los requisitos y reglas religiosas para ganar el favor divino. Ya uno hizo el trabajo. O sea, tú que me estás viendo, quiero que estés bien claro que pudiste haber dejado la pornografía, pudiste haber dejado ser mujeriego, pudiste haber dejado los vicios, pudiste haber dejado la calle, pudiste haber dejado muchas cosas. Pero nada de eso es más grande que lo que Él hizo en la cruz. Ya la salvación tú la tienes. Ya la salvación por creer en el Hijo de Dios, en el sacrificio, tú la tienes. Ahora, la mantenemos cuando vivimos esa fe que profesamos tener. Una fe genuina produce cambios. No haces buenas obras para ser salvo, sino porque ya eres salvo y te nace desde el amor que sientes porque hubo uno que te amó primero. Wow. Antes de tú conocer o de tú escuchar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, ya Él había entregado su mayor regalo, que era su único hijo. Entonces, en nosotros, deja bajar esta musiquita que estamos en unción aquí. Fuego. Nosotros, ¿verdad? Nuestras obras deben de ser porque ya uno nos amó primero. Como te decía ahorita, en el caso tuyo que estás casado, ¿verdad? Y vives con tu esposa. Felizmente casado. Aleluya. Gracias, Padre. Acláralo en la redes. Imagina que esa persona con la cual tú uniste, ella te ayuda, te compra regalos, limpia el hogar, te cocina. Posiblemente nos esté escuchando. Pero lo hace con el pensamiento que tiene miedo que su pareja la abandone. O porque quiere ganarse el derecho de estar en la relación. O sea, está actuando por obligación. Y muchas veces así pasa, ¿verdad? Muchas personas que no tienen mucho conocimiento inculcan esto bien mal. Porque la diferencia está cuando la persona sabe que es amada, que su matrimonio está seguro, ella limpia la casa, compra regalos y cocina, no para ganarse el amor, sino como consecuencia natural que su pareja la ama y las acciones demuestran que su amor es real, que le puede dar esa seguridad. O sea, Él nos amó primero, Él entregó su vida en el Calvario por nosotros. Y ya cuando creemos en Jesús, somos llamados hijos de Dios. Wow. Ahora, Bendición. tenemos fe, pero la fe, vuelvo y repito, sin obras es muerta. No es que nuestras obras nos llevan a la salvación. Es que nuestras obras es una demostración que también le amamos a Él. Que también sus pisadas, sus caminos, lo que decía Geo, nosotros meditando en nuestros caminos. ¿En qué camino estamos andando? ¿En los frutos del Espíritu o los frutos de la carne? Eso sería bueno, ese tema del fruto del Espíritu, fruto de la carne, sería bueno para un podcast, aparte. Sí, Wow. mano, porque ahí lo guiaría
lo que produce los frutos del Espíritu y lo que produce los frutos de la carne. Y es muy fundamental para entonces qué decisión vamos a tomar de ahora en adelante. Tener una fe tibia, una fe que simplemente sea como un uniforme, o sino que cuando la gente te vea a ti, tenga que ver a Cristo. Y quiero aprovechar que estamos hablando, vuelva a ir a Mateo, pero esta vez Mateo 7, 22 y 23, que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Todo está enlazado, hermano. Esto es para pelo. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declarará el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de mal. Usted se imagina, hermano, usted llegar allá arriba y venga Dios y le diga, nunca te conocí. Ese versículo está tan poderoso, brother, porque si analizamos lo que está diciendo aquí, Señor, pero si profetizamos en tu nombre, hicimos milagros. Nos vestimos de cristianos. Pero que el Padre te diga, nunca te conocí. Para alguien conocerte tiene que tener una relación. Y muchas veces tú puedes fluir en dones de profecía. Dios te puede usar en milagros. Predica, vamos. Pero que tú tengas una relación de tú a tú con Dios día tras día. Que tú mueras a tu carne. Que tú crucifiques tu carne. Que te niegues a ti mismo. Eso hace una cercanía con el Padre. Para tú ser llamado hijo, tienes que parecerte a tu Padre. Así es. Y cuando el Padre te dice, nunca te conocí, Samay, Dalí, bendiciones. Para que el Padre te diga, nunca te conocí, para tú conocer a alguien debe tener una relación. Y muchas veces confundimos esto. Pensamos que porque fluimos en un don, en milagros, en profecía, esto es un hijo de Dios. No necesariamente. Porque posiblemente lo que tú estás pensando no es lo que piensa el Padre. Tú no conoces la vida de esa persona. Y si el Padre te dice, yo no lo conozco a él, te conozco más a ti que no te estoy usando. Wow. Sería fuerte. No, ¿Cuál fue, perdona que te interrumpa, cuál fue el otro versículo que dijiste que te dije que era bien matador ese versículo? El Señor, Señor, algo así. Todos son matadores, alábalo. Mateo 7, 22, 23. El que dice, Señor, Señor, no profetizamos. ¿O el otro? El otro. El otro es, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. El que haga la voluntad de mi Padre. Wow. Te está hablando el Hijo, Jesucristo. El que haga la voluntad de mi Padre. Fuego. Y para tú decir que eres hijo de Dios, tienes que hacer la voluntad de su Padre. ¿Y cómo se vio la voluntad de su Padre? En el Hijo. La palabra. Ahora, vuelvo otra vez a Ageo. Meditamos en nuestros caminos. No, y yo lo pongo en un ejemplo terrenal. Usted tiene su hogar y usted va a dejar entrar a su casa a una persona desconocida que le toque la puerta y le diga, déjame entrar. Nunca te conocí. ¿Qué usted le va a decir? Yo no te conozco. Vete o te llamo a la policía. Pues usted se imagina que usted vaya al cielo, queriendo ir al cielo, y venga y le toque la puerta. Dios, me llegó el día, vamos para allá, para las calles de oro. Y venga y te abran la puerta y te digan, apartaos de mí. Yo nunca te conocí. Sí, muy bien. Wow. Dice aquí, poderoso. Las obras de la fe que tienes en Cristo, las obras de la fe que tienes en Cristo no deben ser presionadas ni enfocadas en una obligación, debe ser genuino. Yo no conozco a tu papá, nunca lo he visto en persona, como te decía ahorita, pero obligatoriamente por tu ADN yo sé cómo debe ser tu papá. ¿Por qué? Por la manera de tu hablar, cómo tú te has criado, tus valores, tus principios. Todo eso tú no lo aprendes solo. ¿Ves? Entonces debe ser algo genuino, debe ser algo que te nace. Dice aquí Juan 14, 15, 16 y 17. Juan 14, 15, 16 y 17. Dice, si me amas,
Si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Dice el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Wow. Efesios 2, versículos 8, 9 y 10 dice, porque por gracia, este versículo me voló los cascos, me encantó. Porque por gracia sois salvos. No es por tus obras, no por lo que tú puedas hacer, no es por tú negarte a ti mismo, no es por tomar tu cruz y seguirlo, no es por nada de lo que tú puedas lograr, es por gracia, por el trabajo que ya él hizo en el madero, en la cruz. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Viste eso? Wow. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, yo no tengo salvación por yo haber dejado la calle. Eso es una obra que yo hago porque simplemente le amo, porque Él me amó primero, porque Él entregó su vida por mí. Genuinamente. Y dice Gálatas que para yo ser llamado hijo de Dios, tengo que tener fe en Él. Ahora, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ajá. Efesios, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creación de Dios desde el Génesis, pero nacemos de nuevo cuando tenemos fe en Cristo, y esa fe en Cristo nos lleva a accionar en amor a otros, reflejando el Dios que nos habita, no por obligación, sino que todo lo que lleve de la mano la fe debe haber una acción. Nacemos de nuevo para buenas obras, lo cual Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Quiero dejar aquí unos puntos. Básicamente los saqué de diferentes versículos y los puse más reducidos de qué uno debe de hacer para ser llamado hijos de Dios. El primer punto es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás Prójimo como a ti mismo. igual que a ti mismo. Segundo punto, quiero que reflexionen en esto, hermano. Yo, cuando traje estos puntos, yo dije, tengo que trabajar en muchos de estos puntos. Pero yo tengo la fe y la certeza de que con Dios todo es posible. Amén. Segundo punto es ser humilde. Cuando hablamos la palabra de humildad, la humildad se refiere es reconocer que no hacemos las cosas por nuestra sabiduría, por nuestra fuerza, simplemente las hacemos porque Dios nos da esa fuerza. Eso es la humildad. No estamos hablando de vestimenta, ni de cosas caras, ni nada. Simplemente es reconocer que con Dios todo es posible y sin Él nuestra sabiduría es nada. Como decía Pablo, con todo lo que había logrado. Que no era nada. Solo el morir en Cristo era ganancia. Qué bendición. Tercer punto. Morir en Cristo. Perdonar. Muchas veces yo he escuchado el dicho de que Dios lo perdone, pero yo no. Yo perdono, pero no olvido. Yo no soy Jesús. Yo no soy Jesús. Allá ellos con... Él fue el que dio la otra mejilla, yo no tengo que dar. Hermano, usted está actuando como una creación de Dios. Ay, ojo, no decimos estos comentarios para burlarnos ni juzgar, simplemente porque utilizan eso como algo fundamental, como que yo no tengo que ser así, Es una esto, excusa, sí, una excusa justificando. vana. Y es una confrontación que hasta nosotros mismos fuimos confrontados. Que fuimos así en un momento. Dice la cuarta, hablar con sabiduría. ¿Cómo uno puede hablar con sabiduría? Actándose de la palabra de Dios y teniendo el Espíritu Santo guiándonos en todo momento, como leímos en Romanos. Quinto, vivir en santidad. Somos humanos, pecamos todos los días, pero como trajo a colación mi hermano, no es hacer una costumbre del pecado, no es el acostumbrarme a mis placeres, a mis deseos, a mis acciones, y Dios conoce mi corazón y yo nunca voy a cambiar. Eso no es.
Sexto, obedecer a Dios. ¿Cómo obedecemos a Dios? Guiándonos en su palabra y portándonos como hizo Jesucristo, que Él nos dio el ejemplo. Fue tan bueno que mandó a su Hijo para que nos enseñara cómo comportarnos para ser hijos de Dios y no creaciones. Todo está entrelazado, hermano. Séptimo, mostrar el fruto del Espíritu y no tener frutos vacíos. Hablamos ahorita del fruto. No, tenemos que dar ese mensaje de los frutos del Espíritu. Hay que darlo, porque hay una unción tremenda. Octavo, dar buen testimonio. ¿Cómo tú darías un buen testimonio, Edgar? Mano, no viviendo conforme a este mundo. No viviendo, imitando los placeres de este mundo. Como todo el mundo quiere repetir, ¿verdad? Las mismas cosas. Damos un buen testimonio donde nos paramos. Damos un buen testimonio de cómo hablamos, cómo accionamos, siendo misericordiosos, perdonando. Damos un buen testimonio reflejando a Cristo en nuestra vida, aquí en este mundo. Me faltan 2 puntitos más. Alábalo si puede. El noveno es no buscar venganza. Es no querer vengarse por una acción que hizo el prójimo hacia usted. ¿Tenga usted la razón o no la tenga? Usted orar por esa persona. Si esa persona le hizo daño a usted, si esa persona alteró papeles para quedarse con alguna propiedad, con algún activo, lo que sea, usted no busca la manera de hacerle daño. Usted orar por esa persona para que Dios tenga misericordia y que sea una alma más que gane Dios. Y usted tratar de llevarle el evangelio y ser un buen testimonio, ¿ves? Ser un buen testimonio y no hacer ninguna venganza. Y el último es, como hablamos ahorita, que es lo mismo que el testimonio, es imitar a Cristo. Imitarlo en todo momento. No es imposible, con Dios todo es posible. Él nos creó a su imagen y semejanza. Ahora, ¿estamos viviendo a su imagen y semejanza? ¿Sabes? Es algo bien... Mano, es bien poderoso poder internalizar en esto. Quiero contar esto como testimonio, ¿verdad? Cuando me hablaste sobre el tema de este episodio del podcast, ¿verdad? Para mí, nada más con escuchar el tema, me ministró muchísimo. No todos somos hijos de Dios. Mano, el viernes estuve por la mañana yendo al registro demográfico de Aguadilla, estaba trancado, y cuando me iba de regreso a mi carro, como 4 o 5 personas me paraban. Me decían, mira, te pareces mucho a tu papá. Ya hace un año que mi padre falleció. Y en el Día de Padre fue para mí bien difícil, ¿verdad? Para todos que perdieron a su papá, ¿verdad? Condolencia y sabemos que está, de verdad que está en el reino de los cielos. Amén. Llega este momento donde varias personas que me conocen desde niño, que yo ni me recordaba de ellos. Y mira, tú eres el hijo de Edgar Morales, tú eres, tacho, te parece, eres idéntico, esto, lo otro, caminas como él, hablas como él. Y qué orgullo, ¿verdad? Que me sentía súper orgulloso que papi no está y pueden decir que me parezco a él en muchas facciones. Pero en ese momento el Espíritu Santo me agajaba y yo mientras meditaba en este tema del podcast, y sentía como el Espíritu Santo me hablaba y me decía, ¿y en mí te parece? Cuando la gente te mira, como de igual manera pueden ver a tu padre, me pueden ver a mí. Y esa ha sido mi oración desde hace meses. Señor, que cuando me vean a mí, vean a Cristo. Que cuando me vean a mí, tengan que ver un cambio, que ya yo no soy el mismo. Que cuando me vean a mí, tengan que ver que Dios hizo una restauración. No se basa en apariencia, no se basa en vestimenta, no se basa simplemente en aprenderte la Biblia completa. Se basa en poder vivirla. Y cuando pasamos de acá, del verbo, a la carne, se materializa algo. Algo se manifiesta y es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. Las cosas las dejamos cuando somos bautizados. Dice la Biblia, ¿verdad? En alguna parte, no recuerdo ahora mismo, dice que nuestro pasado lo tira en el fondo de la mar. ¿Y quién somos nosotros para sacarlos otra vez? Wow.
pero se nos hace tan fácil a veces con una decisión, pecando. O el volver atrás. Ajá. Y sinceramente, hermano, tú, cuando la gente te ve, ¿te pareces a Dios? ¿Te pareces a tu Padre Celestial? Y ese es el tema de hoy. El propósito del tema de hoy no es para que te sientas, por más que confrontes, no es para que te sientas señalado ni juzgado, sino para que el amor de Dios, ahí donde tú estás, quizás en tu carro, en tu trabajo, en tu casa, limpiando el carro, haciendo café, qué bueno estaba el café de hoy. Pero la revelación que había ahí, Poderosa. mano, que pueda el amor de Dios poder abrazarte y decirte, yo quiero usarte. Yo quiero que cuando la gente te vea, más que como esos discípulos, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, utilizamos tu nombre para hacer estas cosas, pero que el Padre te pueda decir, ahora te conozco. No, y es llevarte, no es que no todos somos hijos de Dios, es meditar en ti. ¿Eres un hijo de Dios? Y si ves que no estás cumpliendo con estos rasgos o estos puntos que pusimos, no te sientas mal. Simplemente es ahora viste este video, reconoce de que mira, Dios necesita ayuda, humíllate en Él. Y yo tengo 100% la certeza de que Dios va a abrir un cambio en ti. Va a haber un antes y un después. Dios lo que quiere es un corazón dispuesto. Un corazón que reconozca de que, Dios mío, yo quiero que tú me conozcas. Que en el momento que yo parta, tú me digas, yo te conozco. Entra a mi reino. Eso es lo que queremos. De que si tú estás en ese borderline, de que estás tambaleando, simplemente dobla rodillas y hazlo con fe. Diga al débil, fuerte soy. Heme aquí, Padre, tu hijo con un corazón dispuesto, listo para recibir la voluntad tuya, que es agradable y perfecta. Amén. Y si usted necesita ayuda, usted puede escribirnos y nosotros con mucho gusto podemos orar por usted. Amén. Podemos ser de guía para que Dios trabaje en usted, porque nosotros no tenemos poder, nosotros no tenemos los conocimientos más grandes, pero simplemente somos personas que nos dejamos utilizar por el Señor y la gloria es para Dios en todo momento. Siempre. En todo momento. Y usted va a ver un cambio. Porque miren estos ejemplos de estos artistas que tienen toda la fama del mundo, todos los placeres del mundo. Lo tienen todo. Pero aún así siguen igual de vacíos. Siguen vacíos. Nada puede llenar eso vacío más que Cristo. Claro. Y hay un versículo que dice, habla sobre la paz. Mi paz no es como la da el mundo. ¿Tú lo sabes? No me lo sé de memoria, pero sé que está. Mi paz no la da. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo ahí para terminar este podcast con ese versículo. Seguro. Para que seamos edificados nosotros y todas las personas que nos están oyendo. Ok. Juan 14:27 dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Léela en Nueva Traducción Viviente. A ver Seguro. si creo que es más digerible. Alábalo si puede, hermano. Tenemos todas las herramientas a vida y por haber para buscar de Dios, para que nos guíe un poquito más. No hay excusa. No, y tú que estás ahí viendo, lo que busca el versículo, te puedes suscribir, puedes darle like, puedes compartir. Claro. Comentar algún tema que quiere que se hable para el próximo podcast. Sí, comenta. Claro. Da nuestro tema, da tu opinión también. Claro. Juan 14:27 te dije, ¿verdad? Sí. Vamos para allá. Nueva Traducción Viviente. Dice, les dejo un regalo. Qué lindo. Wow. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Wow. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Wow. Hoy Dios te ha dejado un regalo y es su paz. Simplemente es lo que busca ese corazón dispuesto, ese corazón humilde, para al entrar en ti, darte esa paz que tú tanto anhelas. Y yo sé que va a haber un antes y un después. Amén. Estamos sed, hermano.
Oramos para que esta palabra haga causa y efecto en tu vida. Dios te bendiga. Cuídense.